Bueno, amigas, aquí yo ya terminé la vuelta 6. Vamos a iniciar la vuelta 7. Ya mero acabamos, chicas. Aquí hicimos el punto alto. Y ahora vamos a hacer los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Aquí está. 8 casitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 casitas. 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 4 casitas. 1, 2, 3 y 4. 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una casita. 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 8 casitas. 1, 2 y así nos vamos hasta tener 8 casitas y vamos a finalizar igual como iniciamos, con los 4 puntos altos y el punto alto sobre este punto de unión, ¿ok? Bueno, amigas, ya que tengamos terminada la vuelta 7, nos vemos para iniciar la vuelta 8. Bueno, amigas, aquí yo ya tengo terminada la vuelta 7. Vamos a iniciar la vuelta número 8. Para esta vuelta vamos a levantar un punto alto de 3 cadenitas. Y sobre este último punto hacemos nuestro punto alto. Aquí ya van 2, 3 y 4. 4 puntos altos. 8 casitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y 8. 8 casitas. 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos altos, 3 casitas. 1, 2 y 3. 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 casitas. 1 y 2. 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 8 casitas. 1, 2 y así nos seguimos hasta tener 8 casitas, 4 puntos altos y el último punto en este punto de unión, ¿ok? Bueno, amigas, ya que tengamos terminada la vuelta 8, nos vemos para iniciar la vuelta número 9. Bueno, amigas, aquí ya terminé la vuelta 8 y esta es la última vuelta que es con diseño. Ahora vamos a estar realizando vueltas con casitas, pero igual vamos a seguir disminuyendo y la última vuelta va a ser de puntos altos, ¿ok? Bueno, amigas, vamos a iniciar con la vuelta 9. Para esta vuelta levantamos el punto alto de 3 cadenitas y aquí vamos a estar realizando los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí vamos a estar realizando puras casitas. Así, amigas, nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta 9 y ya que lleguemos aquí, que es una casita antes, hacemos los 3 puntos altos, un punto alto sin terminar y finalizamos con un punto alto. Ya que tengamos terminada la vuelta 9, nos vemos para iniciar la vuelta 10. Bueno, amigas, aquí yo ya terminé la vuelta 9. Vamos a iniciar la vuelta 10, que es igual que la 9, amigas. Hacemos nuestro punto alto y aquí vamos a estar realizando los 4 puntos altos. Nosotros vamos a seguir disminuyendo. Ahora vamos a estar realizando puras casitas. Toda la vuelta 10. Y vamos a estar finalizando igual como estamos iniciando, ¿ok? Bueno, amigas, nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta 10 hasta terminarla. Ya que tengamos terminada la vuelta 10, iniciamos la vuelta 11, que es igual. Y levantamos el punto alto, los 4 puntos altos, casitas y finalizamos con 4 puntos altos y el punto alto, ¿ok? Bueno, amigas, ya que tengamos terminada la vuelta 10 y 11, nos vemos. Bueno, amigas, aquí yo ya terminé la vuelta 10 y 11. Aquí está. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 12 y última. Para esta vuelta igual vamos a disminuir. Hacemos el punto alto de 3 cadenitas y prendemos sobre este otro punto alto.
y aquí hacemos igual los 4 puntos altos, pero aquí, amigas, vamos a estar realizando un punto alto sobre cada cadenita y sobre cada punto alto. Toda la vuelta 12 hasta terminarla, y vamos a hacer la misma disminución, ¿ok? En cada casita vamos a estar haciendo 2 puntos altos adentro y un punto alto sobre cada punto alto. Así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta 12 hasta terminarla. Ya que tengamos terminada la vuelta 12, ya habremos finalizado con nuestra primera hoja. Recuerden que la segunda hoja, amigas, se va a tejer invertida. Así que lo que les acabo de enseñar ahorita, lo van a tejer, por decir, así como yo se los enseñé, y la parte de la espalda se va a tejer cuando termines la primera vuelta. Vamos a suponer, la primera vuelta la terminas de una forma y así es como la vas a iniciar en la otra pieza. No sé si me llegó a entender, chicas. Pero vamos a estar haciendo 2 hojas exactamente iguales, y si no lo pueden hacer, amigas, no se preocupen, igual se verá preciosa tu blusita, que quede una rosa viendo hacia un lado y la otra del otro lado, y no pasa nada, no se preocupen, igual se va a ver hermosa, ¿ok? Bueno, también pueden estar realizando, ya que terminen su hoja, por decir, esta ya mero la termino, pero esta ya está terminada. Por decir, amigas, que ya tengan su hoja ya terminada y no quieren realizar la otra, simple y sencillamente en los laterales, que vendría siendo esta parte, van a tejer las vueltas que ustedes necesiten, ya sean de casitas, de puntos altos, de lo que ustedes quieran. Y aquí, chicas, quedaría así más o menos. Y ya nada más hacen una tira de cadenitas y nuestra blusita o top quedaría así. Precioso. Esta es una blusita, amiga, diferente, no es muy usual. Estamos realizando una blusa que es de tirantes, es una talla grande, chicas, y aparte es en pico, está preciosa. Lo que esta parte, amigas, llega a la cintura, y a lo que es el pico, pues ya es obvio que va a bajar. Pues nada más vamos a unir los laterales, y aquí, chicas, va a haber barbitas, pero no sé si hacer las barbitas como de bufanda normal o hacer barbitas de cadena. Ya en el transcurso del video yo ya les voy a mostrar, o igual en el inicio también está, ¿ok? Bueno, amigas, pues ya que tengamos nuestras 2 hojas ya terminadas, nos vemos para empezar a unir y hacer los tirantes y todo lo que nos falte. Bueno, amigas, aquí yo ya terminé mis 2 hojas, como pueden ver. Aquí yo tengo el derecho viendo hacia arriba y esta otra hoja está el derecho viendo hacia abajo. Para poder unir los laterales al revés, aquí yo ya uní un lateral y también ya hice uno de mis tirantes. Ahora vamos a unir el otro lateral. Aquí para unir vamos a prender, esta es la primera vuelta, amigas, que es la que vaya en recto, igual de este lado. Ahora vamos a pasar nuestro hilo y aquí vamos a amarrarlo bien fuerte, amigas, para que no se nos vaya a desbaratar, ya sea con el uso o con las lavadas. Aquí vamos a empezar con un medio punto. Vamos a estar realizando 2 medios puntos en cada espacio. Brincamos el punto de unión y nos pasamos al siguiente espacio. Yo lo hago así, amigas, para que no me quede o lanuda la unión. Aquí estamos escondiendo nuestra hebrita. Y a lo que queda nomás la cortamos. 2 medios puntos en cada espacio. Así nos vamos a ir hasta terminar
o sea, hasta llegar aquí. Ya que estemos aquí, chicas, nos vemos. Bueno, amigas, aquí yo ya uní mi lateral. Ahora vamos a hacer la orilla. Aquí ya la volteé al derecho. Aquí vamos a iniciar con medio punto. Aquí hacemos 1 y 2. Nos pasamos al siguiente espacio. 2 medios puntos. Aquí sí, chicas. Bueno, no, aquí no. Nos pasamos al siguiente espacio. 1, 2 y 3. Y nos pasamos al siguiente espacio. 1, 2 y 3. Y nos pasamos al siguiente espacio. Así, amigas, nos vamos a seguir tejiendo con medios puntos. Y ya que estemos aquí, chicas, en la esquina, nos vemos para hacer el tirante. Bueno, amigas, aquí yo ya llegué a la esquina. Voy a estar realizando una tira de cadenitas. Yo voy a estar realizando 70 cadenitas, amigas. Ya ustedes se van a ir probando su prenda y van a ver qué tantas cadenitas necesitan, ¿ok? Yo me voy a seguir tejiendo. Ya que tenga mis 70 cadenitas, nos vemos para mostrarles la unión y seguir tejiendo. Bueno, amigas, aquí yo ya tengo mis 70 cadenitas. Ahora vamos a unir. Aquí está, amigas. Aquí es donde vamos a unir en la unión de aquí de estos dos puntos. Y vamos a hacer un medio punto. Aquí está. Y vamos a seguir tejiendo, realizando medio punto. De 2 a 3 medios puntos por espacio, a según lo que ocupen ustedes, ya sean 2 o 3 o 4 también, chicas. Bueno, nos vamos a seguir tejiendo y ya que estemos nuevamente aquí, chicas, aquí donde iniciamos, aquí deslizamos el punto y ya habremos finalizado nuestra primera vuelta. Ya que tengamos terminada la primera vuelta, nos vemos para iniciar la vuelta número 2 y última. Bueno, amigas, aquí ya terminamos nuestra primera vuelta de medio punto. Vamos a iniciar la vuelta número 2. Para esta vuelta igual vamos a hacer una vuelta de medio punto, un medio punto sobre cada medio punto. Así, amigas, nos vamos a seguir tejiendo hasta llegar aquí a nuestra tira de cadenitas. Ya que estemos aquí, nos vemos. Bueno, amigas, aquí ya llegué donde está mi tira de cadenitas. Ahora vamos a hacer un medio punto en cada cadenita. Si hicimos 70 cadenitas, vamos a hacer 70 medios puntos. Si hicimos 50, 50 y así, chicas. Así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta 2 hasta terminarla, ¿ok? Ya que tengamos terminada la vuelta 2, unimos el otro lado y hacemos nuevamente nuestra tira de cadenitas y los medios puntos. Ya que tengamos ya aquí, amigas, vamos a hacer otra vuelta de medio punto, pero ahora en el cuello, y también la vamos a estar realizando en el tirante para que nos quede un poquito más gruesecito. Y si no, está perfecto así como está, chicas, delgadito. Bueno, ya que tengamos las orillas del escote y de la sisa ya terminados, nos vemos porque ahora vamos a estar realizando lo del ruedo de nuestra blusita, las barbitas, ¿ok? Bueno, amigas, aquí yo ya tengo los dos tirantes ya terminados. Como pueden ver, yo hice una vuelta de medio punto y el tirante quedó un poquito más grueso y así es como queda. Ahora vamos a estar realizando el ruedo de nuestra blusita. Aquí yo ya amarré mi hebra y vamos a estar realizando una vuelta de medio punto. Aquí levanto una cadenita y aquí mismo hacemos nuestro primer medio punto. Vamos a estar realizando de 2 a 3 medios puntos por espacio. El chiste, amigas, es que no les vaya a quedar hola nudo, pero tampoco muy ajustado. Nos tiene que quedar parejito. Nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta.
todo alrededor, amigas. Vamos a hacer una vuelta de medio punto, nada más una vuelta. Ya cuando tengamos terminada nuestra primera vuelta de medio punto, nos vemos. Bueno, amigas, aquí yo tengo un cartoncito que mide 10 centímetros de ancho. Esta es la medida que vamos a estar ocupando para estar realizando nuestras barbitas. Aquí vamos a enredar nuestro hilo, que no nos vaya a quedar tampoco muy ajustado, y vamos a estar cortando muchas barbitas, chicas. Ya que tengamos las barbitas necesarias, vamos a cortar y vamos a seguir cortando hasta que tengamos las suficientes. Yo aquí ya he avanzado un poco. Aquí yo ya tengo un lado ya con barbitas. Ahora les voy a mostrar cómo es que las vamos a poner. Aquí yo lo tengo con el derecho, amigas, viendo hacia arriba. Y yo voy a estar poniendo 10 barbitas. Aquí van 4, 6, 8 y 10. Ustedes van a poner las barbitas que ustedes quieran, ya sean 8, 10 o 5 también pueden estar poniendo. Aquí las acomodamos. Y vamos a estar ocupando un gancho un poquito más grande para poder agarrarlas. Pasamos por debajo, amigas, aquí en estos espacios. Y así es como vamos a pasar. Y así nos debe de quedar, amigas. Si ven que les quedó aquí levantado, amigas, estiran barbita por barbita. Ahí está. Ya está. Ahora vamos a ir cortando barbita por barbita, amigas, ya que tengamos todo el sobrante, lo cortamos para que nos vaya quedando parejito. Y así es como nos debe de quedar. Igual vamos a estar poniendo 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí acomodamos. Y volvemos a centrar. Sujetamos y otra vez pasamos nuestro gancho por debajo. Agarramos nuestras hebritas. Y así es como nos debe de estar quedando. Vamos a estar poniendo todas estas barbitas, amigas, todo alrededor. Ahí está. Aquí nada más vamos a cortar este pequeño sobrante. Y así nos vamos a seguir todo alrededor. Y esta es una blusita muy bonita, amigas. Aquí está. Así es como se vería la blusita con todas las barbitas. Y le da más movimiento, amigas. Yo aquí en el mero centro también puse, para que no quedara un espacio sin barbitas, puse en el centro. Y cada que ponía una le iba cortando. ¿Ok? Bueno, amigas, así nos vamos a seguir. Y ya cuando tengamos ya terminado, ya habrá estado finalizada nuestra blusita. Es una blusita muy bonita, muy sencilla. Y tiene una rosa. Como pueden ver, chicas, es una rosa. Esta es una talla grande. Para esta blusita yo estuve ocupando 150 gramos de hilo cristal. Bueno, amigas, pues muchísimas gracias y las invito a que se suscriban a mi canal, que compartan mis tutoriales y claro, que me dejen un lindo comentario.
Bueno, amigas, pues muchísimas gracias y que Dios me las bendiga. Bye.